Mis amados, cada mes nosotros celebramos la Santa Cena. Cada mes nosotros celebramos la Santa Cena como un recordatorio de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y mis amados, hay un precioso texto en el libro de Números, capítulo 6, y lo hemos leído juntos como iglesia. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de la bendición sacerdotal. Y usted se estará preguntando, ¿y de qué se trata esta bendición sacerdotal? Y eso se encuentra en el libro del libro de Números, capítulo 6. Y si es que usted lee el libro de Números, se va a dar cuenta que cuando viene la bendición sacerdotal en el libro de Números, del versículo 22 en adelante, ya está listo todo. Dios acaba de establecer todos los sacrificios. Dios acaba de establecer cómo es que el pueblo tiene que acercarse a su presencia en el tabernáculo, en ese lugar donde estaba el arca del pacto y la presencia del Señor, en ese lugar donde Dios tenía comunión con su pueblo. Y básicamente la oración sacerdotal o la bendición sacerdotal proviene de la misma boca de Dios. Dios le dice a Moisés que cada vez que el sacerdote termine de hacer el sacrificio, tiene que levantar sus manos y bendecir al pueblo de Israel. Después que se ofrezcan los sacrificios, los toros por el pecado del pueblo, en ese momento dado el sacerdote, y nosotros podemos leer en Levítico 9, que Aarón levanta sus manos y bendice al pueblo de Israel después que se hace un sacrificio. Recordemos que el pueblo todavía no ha entrado a la tierra prometida. Está en ese desierto, está en ese lugar peligroso, está en ese lugar donde les falta alimento, en ese lugar donde no hay protección porque no hay una ciudad amurallada. En ese instante, Israel está en peligro de ser atacado. También hay bestias salvajes. Hay un sinnúmero de amenazas para el pueblo. Y esta bendición sacerdotal que se encuentra en el libro de Números es algo real para el pueblo. Es algo que el pueblo entiende porque se encuentra en constante amenaza. Y también el pueblo entiende esta bendición sacerdotal porque ellos habían visto un montón de milagros que Dios había hecho por su pueblo. Así que vamos a leer primero la bendición sacerdotal para poder entender el mensaje de esta mañana. Abramos nuestras Biblias en el libro de Números, capítulo 6, del versículo 22 al 27. Yo leo el versículo 22 y, amada iglesia, usted lee, nosotros juntos leemos el versículo 23. Los que están señalados. Números capítulo 6. Y dice así la escritura. Y vamos a leerlos juntos de manera pausada. Dice la escritura: Jehová habló a Moisés diciendo, versículo 23. Versículo 24. Jehová te bendiga y te guarde. Versículo 25. Ser su rostro sobre ti. Versículo 26. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Versículo 27. Mis amados, en estos pequeños textos nosotros podemos ver cómo es que Dios le dice a Moisés, y le dice: Moisés, cada vez que los sacerdotes terminen de hacer los sacrificios, van a girar delante del pueblo y levantar sus manos y los van a bendecir. Recordemos las circunstancias que tenía Israel en ese momento. Era un pueblo que había salido de la esclavitud. Era un pueblo que había visto cómo el mar rojo se había abierto. Ellos habían visto cómo Dios había provisto el maná cuando ellos no tenían alimento. Ellos habían visto cómo Dios había provisto el agua en mitad de una roca. Ellos habían visto cómo Jehová, su Dios, había derrotado a sus enemigos, a Faraón. Ahora este pueblo en mitad de este desierto se prestaba a conquistar las nuevas tierras, las tierras prometidas. Por lo tanto, esta bendición
es muy pertinente para el pueblo. La primera bendición en el versículo 24 es la bendición que nos preserva. Jehová te bendiga y te guarde. ¿Qué significaba ser bendecido? Y no queremos ser técnicos. La palabra bendecir en el hebreo es barak, es como un cantante. Barak. Esta palabra bendecir no es simplemente como una palabra cualquiera. Es una palabra que tiene que ver con la buena predisposición de Dios de hacer bien a la persona al cual Dios está bendiciendo. La palabra bendecir es hablar bien. Bendecir, bien decir. Y la palabra maldecir es la misma. Mal decir, hablar mal. Cuando Dios bendice a su pueblo, pasan cosas buenas a su pueblo. En mitad del desierto, en mitad de sus dificultades, Dios bendice a su pueblo, al cual Él ha escogido, al pueblo de Israel. En este momento dice, Jehová te bendiga y te guarde. Y recordemos todo lo que había pasado el pueblo, cómo ellos habían sido guardados de Faraón, cómo ellos habían sido guardados de los peligros, cómo ellos habían sido bendecidos por el Señor. Y el texto continúa. En el versículo 25 dice lo siguiente: Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Lo que había en este momento experimentado el pueblo de Israel es que la bendición tiene que ver con el rostro de Dios. ¿Qué había visto el pueblo de Israel cuando, en este caso, Moisés había subido al monte a estar por algunos días con Dios? Y de repente, cuando él bajaba, dice que Moisés, su rostro bajaba iluminado. Y la gente, cuando veía a Moisés, veía que él estaba como una linterna, como estos focos brillantes. Todo el rostro de Moisés estaba brillando. La pregunta es, ¿por qué brillaba el rostro de Moisés? ¿Por qué brillaba el rostro de Moisés? El rostro de Moisés brillaba porque Moisés había estado cara a cara con Dios y esa luz resplandeciente de bendición de Dios se había pegado, había salpicado en el rostro de Moisés. Por eso es que cuando Moisés descendía, él descendía totalmente como una luz, y el pueblo, cada vez que se acercaba a Moisés, tenía miedo. Dice que él tuvo que ponerse, ¿qué? Un velo. Imagínese un hombre totalmente con la cara brillante. Y por eso, cuando estamos hablando de la bendición, mi amado hermano, ayúdame pasando las diapositivas, por favor. Estamos en el punto número 2. La bendición que nos ilumina en el versículo 25, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Es decir, que Dios perdone tus pecados, que Dios cubra tus pecados, que Dios no tome en cuenta los pecados. Por eso habla de misericordia. Y más adelante, la bendición en el versículo 26 dice, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. De todas estas bendiciones, hay una bendición que se hacía de manera colectiva como el sol. Como el sol cuando sale ilumina a toda una ciudad, a todo un pueblo. El versículo siguiente, cuando dice, y Jehová alce su rostro sobre ti, está hablando de manera individual. Es decir, como si un rey en mitad de una multitud te señale a ti y levanta su rostro y te elige y pone en ti paz y te bendice. De esa manera está hablando el texto. Ellos entendían que Dios de manera particular cuidaba a todo el pueblo de manera colectiva y también de manera personal.
Las bendiciones, si se dan cuenta, cuando Dios le dice a Moisés, así tienes que bendecir, Jehová no dice les bendiga en comunidad, dice te bendiga en singular. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Jehová alce sobre ti su rostro. A pesar de que el pueblo está escuchando todas estas bendiciones, esas bendiciones llegan de manera particular a cada persona, a cada creyente, al pueblo en este caso de Israel. Ahora, mis amados, más adelante el texto habla y dice que el nombre de Dios tiene que ser puesto e invocado sobre el pueblo. En la siguiente diapositiva nosotros encontramos en el versículo 27, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Cada vez que los sacerdotes bendecían, no lo hacían en su nombre, lo hacían en el nombre de Dios. El poder no provenía del personaje, sino de aquel que se invoca, del nombre poderoso de nuestro Dios. Y dice que este nombre era un sello en el cual hacía al pueblo de Israel pertenencia a Dios Todopoderoso. Estas bendiciones son preciosas, mis amados. Y cada vez que nosotros celebremos la Santa Cena, vamos a bendecir al pueblo de Israel espiritual. Porque eso dice la Escritura. La Escritura habla que nosotros somos el pueblo de Israel, no como nacionalidad, sino que nosotros somos el pueblo de Israel espiritual. Cuando Dios prometió bendecir a Abraham, estaba hablando que la bendición no solo era para la nación de Israel como tal, sino que esta bendición que fue prometida para Abraham eran todos aquellos que iban a creer en el Mesías. Y nosotros somos el pueblo de Dios. Mis amados, estamos llamados a bendecir a las personas que están cerca de nosotros. El libro de Pedro habla que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Nosotros somos de esos sacerdotes que bendecimos a nuestros hijos, que bendecimos a nuestros seres queridos, que bendecimos al pueblo de Dios que Él ha escogido. En nuestra boca no tiene que estar palabras de maldición, mis amados. Tiene que estar palabras de bendición. Eso dice la Escritura. Ahora, pueblo amado, para que estas bendiciones no sean simplemente un mensaje motivacional y pueda ser bastante superficial, debemos entender unas grandes verdades. Y las siguientes verdades son que nosotros merecíamos ser malditos. Las grandes verdades de la Escritura es que todo aquel que no está en Cristo está bajo maldición. Todo aquel que no ha ido a los pies de Cristo está bajo maldición. Y la maldición es todo lo contrario que habíamos leído en el libro de Números. En vez de que sea Jehová te bendiga y te guarde, la maldición es Jehová hable mal de ti y no te guarde. Que Jehová no haga resplandecer su rostro sobre ti y no te dé paz, sino que te dé guerra y angustia. Que Jehová no alce su rostro sobre ti y no ponga en ti paz, sino tormento. Esa es la maldición. Y la condición del hombre es esa sin Cristo, mis amados. La condición del hombre sin Cristo es de estar bajo maldición. Y el libro de Efesios habla de aquellos que no están en Cristo, son enemigos de Él, enemigos de Jehová, enemigos de Dios.
Dice la Escritura, mis amados, en el libro de Gálatas capítulo 3, versículo 13. Tenemos acá al frente. Cristo nos redimió, nos salvó de la maldición de la ley. ¿Qué dice la Escritura? Haciéndose maldición por nosotros, pues escrito está: maldito todo el que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles, a nosotros, a fin de que por la fe recibiéramos las promesas del Espíritu. La Escritura, mis amados, dice que Cristo Jesús fue maldito por nosotros. Nosotros merecíamos ser malditos por el Padre. Pero para que nosotros no tuviéramos ese desenlace, alguien más ocupó nuestro lugar, y ese es Cristo. Él cargó nuestra maldición para que la bendición de Abraham nos alcanzase a nosotros. La bendición de números no se imparte livianamente, se imparte después de que se ha hecho un sacrificio. La bendición sacerdotal se imparte después que Aarón sacrificaba y bendecía al pueblo. Ese cordero que era sacrificado significaba que el pueblo vivía por la muerte de alguien más, de un cordero. En este caso, mis amados, Cristo Jesús es el cordero que fue inmolado, sacrificado por nosotros, para que nosotros pudiéramos ser bendecidos, para que esta bendición sacerdotal fuera nuestra. Y es importante entender esto, porque si es que no entendemos el sacrificio de Cristo, nosotros no podemos entender el libro de Números capítulo 6. Debemos recordar lo siguiente. Cuando Dios decía: Jehová te bendiga y te guarde, ¿qué sucedió en la cruz? En la cruz es que Cristo no fue guardado, sino que fue entregado a las autoridades para ser crucificado. Cristo no fue guardado, Él fue entregado. Cristo no fue bendecido, fue maldecido, fue entregado a las autoridades. Jehová te bendiga y te guarde. Por eso es que Cristo, en el libro de Mateo, capítulo 27, 46, dice la Escritura: acerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aquí está el Hijo del Padre no siendo guardado, cargando nuestra maldición, para que la bendición de números recaiga sobre nosotros. Si la bendición del libro de Números declara: Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, en la cruz el rostro del Padre no resplandeció, sino existió una oscuridad cósmica. Mateo capítulo 27, versículo 51. Y la tierra tembló. Mateo 27, 45. Y desde la hora sexta, es decir, desde las 12 del día, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. En pocas palabras, la bendición, mi querido Miguel, es que el Señor te ilumine. La maldición es que su rostro se aleje de ti y exista oscuridad. Y la Escritura en el libro de Mateo dice que a las 12 del día hubo tinieblas hasta las 3 de la tarde. Cristo Jesús en las tinieblas, crucificado por nosotros, recibiendo la maldición que nosotros deberíamos recibir. Si la bendición dice: Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, en la cruz no hubo paz para Cristo, sino sacudimiento y juicio. Mateo 27, 51 dice: y la tierra tembló. Y si ha leído esto,
y las rocas se partieron? En la cruz, cuando Cristo Jesús estaba dando la vida por nosotros, no solo Cristo estaba ahí, es que Cristo estaba cargando nuestra maldición. Y por eso es que Cristo dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hay tinieblas total y no hay paz porque aún las rocas se parten. Hay un temblor, hay un terremoto en ese momento. No hay nada de paz, solo hay angustia. Él fue abandonado para que nosotros fuéramos guardados. Amén. Él fue cubierto de tinieblas para que nosotros fuéramos cubiertos de luz. Amén. Él fue sacudido por el juicio para que nosotros tengamos paz. Amén. Cristo Jesús fue maldito por nosotros para que nosotros fuéramos bendecidos. Él fue desamparado para que nosotros fuésemos abrazados por el Padre. Hubo tinieblas sobre Cristo. Para nosotros hay un rostro levantado, hay luz. Para Cristo hubo juicio y ira del Padre. Para nosotros hay misericordia y paz. El inocente castigado, los culpables absueltos. Cuando la Escritura decía, Jehová te bendiga y te guarde, Cristo no fue guardado, fue entregado. Nosotros fuimos entregados a la gracia porque Él fue entregado al juicio. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Sobre Cristo no hubo resplandor, hubo tinieblas. El rostro se ocultó para que el rostro del Padre brille sobre nosotros. Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Él perdió la paz, Cristo, para que nosotros recibiéramos la paz eterna, la paz que Él nos dejó, que proviene de lo alto del cielo. Una vez que entendemos que Cristo fue hecho maldición por nosotros, ahora sí, pueblo amado, el libro de Números se hace nuestro. La bendición sacerdotal es para su pueblo adquirido por sangre. La bendición es para su pueblo. Mi amado, si has ido a Cristo, no hay para ti maldición. Escúchame. Si es que has ido a Cristo Jesús y Él ya cargó tu maldición, para ti hay bendición. No hay abandono para ti porque Cristo ya fue abandonado en la cruz. No hay ira para ti porque Cristo ya llevó la ira del Padre. Para ti hay paz y misericordia. Hay un Padre que disciplina, un Padre que levanta. Hay un Padre que está presente en mitad de los desiertos. Hay un Dios que sana nuestras heridas, que escucha nuestras oraciones. Hubo silencio para Cristo, pero para nosotros hay un oído que nos escucha. Si es que has ido a Cristo, eres el pueblo bendito de Dios. Mi amado, a pesar de que puedas pasar desiertos, circunstancias, problemas de salud, confía en el Señor. Él está contigo. Mi amado, no pienses otra cosa. Has ido a Cristo, piensa en esto. No seas persuadido por mi prédica, sé persuadido por la Escritura, por lo que Él dice de Él. Cristo fue maldito por nosotros para que la bendición de Abraham nos alcanzase. ¿Has ido a Cristo? La bendición de Abraham te ha alcanzado. Y si no has ido a Cristo, ve a Él urgentemente. ¿No has tomado aún una decisión por Cristo? ¿Aún solo vienes como un oyente y tu corazón no se ha entregado a Él? Ve a Cristo, ve a Él. No vivas en ese estado de maldición. Ve a Él. Ve a Él para que esta bendición recaiga sobre ti, sobre tus hijos y los hijos de tus hijos. Para que la Escritura pueda
entrar en tu corazón. La bendición solo se entiende cuando se entiende la maldición que Cristo cargó por nosotros. Solo así se entiende. Cristo cargó la antibendición del libro de Números para que nosotros cargáramos la bendición de Números. Y eso nos recuerda la Santa Cena. Nos recuerda, la Santa Cena nos da un norte, apuntando siempre hacia Cristo, hacia Cristo, hacia Cristo, hacia Él, aquel que murió por nosotros y nuestros pecados. El libro de Lucas, capítulo 24, versículo 50. Después que Jesús muere en la cruz y después que Jesús resucita, Jesús resucitó sin sus señales o con las señales de una cruz. Él resucitó para poder mostrar a sus discípulos y les dijo, mira, pon aquí a Tomás, pon aquí tu dedo, mira que soy yo. Sus manos fueron horadadas, sus manos fueron puestas clavos. Jesús, en el libro de Lucas, cuando ya va a ascender a los cielos, dice que Jesús lo sacó fuera de Betania y alzando sus manos los bendijo. La Escritura dice que Jesús es el sumo sacerdote. Es el sacerdote perfecto. Pero cuando Cristo Jesús levanta sus manos, cuando Cristo Jesús levanta sus manos sobre sus discípulos, Él cumple lo que Aarón había hecho hace miles de años atrás. Aarón sacrificaba un cordero y bendecía al pueblo. Ahora Jesús es el cordero sacrificado. Hace 3 días atrás Él murió en la cruz, hace algunos días Él murió como el cordero sacrificado. Por lo tanto, Él es el cordero y el sacerdote al mismo tiempo. Y bendice a sus discípulos y bendice a su pueblo. Porque hay bendición para su pueblo. Cada uno de nosotros debe bendecir a su hermano. Cada uno de nosotros debe bendecir al pueblo del Señor. Compartir el evangelio a aquellos que no están con Cristo. Porque no todos están con Cristo. Hay un pueblo que necesita escuchar las buenas noticias de Cristo. Hay un pueblo que necesita escuchar las bendiciones de Cristo Jesús. Esas bendiciones no se quedan con nosotros, mis amados. Los líderes y el pastor están para bendecir al pueblo. No en su nombre, en el nombre de Cristo. No porque el pastor tenga poder, sino porque Cristo tiene poder. Y Él fue sacrificado en la cruz por ustedes. Hay bendición para ustedes, mis amados. Y cuando hagamos cada mes y ustedes sean bendecidos en el nombre del Señor, es un recordatorio para ustedes que solo en Cristo hay bendición. Fuera de Él no hay nada. Y eso vamos a hacer cada mes. No deseamos que esto precioso, que esta Santa Cena preciosa, se vuelva ordinaria. Que las bendiciones que son derramadas sobre su pueblo se vuelvan tan comunes. Sino, mi amado, que usted recuerde cada vez que se ponga de pie y esté recibiendo esta bendición, que entienda que es un recordatorio de lo que Cristo hizo por usted. De lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Y que esto no se vuelva rutinario. Leí esta semana que cuando el pueblo tenía hambre, Dios hizo caer del cielo el maná, que era como un arroz dulce, como lentejuelas de avena. Pero después de un tiempo, ¿qué pasó? De algo tan maravilloso, de algo tan precioso, de que es milagroso tener alimento de esa manera, el pueblo, ¿qué empezó a hacer? Se acostumbró. Se acostumbró de algo extraordinario y lo volvió ordinario. ¿Y el pueblo qué empezó a pedir? Queremos volver a Egipto y queremos pescado y queremos carne.
Queremos ajos y tomates. Lo extraordinario de repente era ordinario. Esto es extraordinario, mis amados. Recordamos lo que Jesús hizo por nosotros. Que no se vuelva una costumbre, sino que sea un acto donde recordamos que Jesús murió por nosotros. Y que siempre nos mantenga en un norte como iglesia. Que no nos desviemos.